Los 10 mandamientos. El milagroso plan de Dios revelado en las sagradas tablas de piedra. En el 3er año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Israel anhelaba desesperadamente una liberación de su opresión en Egipto. Después de siglos de sufrimiento bajo el yugo de la esclavitud, levantaron sus ojos hacia el desierto, donde la montaña de Sinaí se erguía como un faro de esperanza. Bajo el sol abrasador, se congregaron a los pies de la montaña, esperando que su líder, Moisés, el hombre elegido por Dios, les guiara hacia la libertad. Moisés, consciente del peso de su misión, sentía el llamado divino resonar en su corazón. Recordaba el momento cuando el Señor se le reveló en la zarza ardiente, llamándolo por su nombre y dándole la comisión de liberar a su pueblo. Con determinación, decidió ascender al monte Sinaí, el lugar sagrado donde se encontraría con el Altísimo. La montaña estaba envuelta en nubes y relámpagos. El cielo temblaba con la potencia de la voz de Dios. Cuando Moisés comenzó su travesía hacia la cima, el aire se llenó de un intenso estremecimiento. Los truenos resonaban como un eco divino. Allí, en la soledad de la montaña, oró y ayunó, buscando la dirección del Señor. Por días, estuvo en la inmensa presencia de Yahvé, quien finalmente le reveló su glorioso plan. Las sagradas tablas de piedra, que contendrían los principios eternos que guiarían a su pueblo. Mientras Moisés recibía las instrucciones divinas, en el valle, los israelitas se debatían entre la fe y la desesperación. La ausencia de su líder les hizo titubear. «Haznos un Dios que vaya delante de nosotros», clamaban, enfrentando su profundo temor y la tentación de volver a las viejas prácticas de idolatría. La inseguridad brotaba en ellos como una sombra que oscurecía el milagro reciente de su salida de Egipto. La ira del Señor se encendió al ver la traición de su pueblo. Era un momento crucial para Israel, y ante esta revelación, el corazón de Moisés se llenó de angustia. Con las tablas en sus manos, descendió hacia una multitud que se apartaba de la verdad, lleno de poder y propósito. A medida que se acercaba, la vista de un ídolo dorado detuvo su pulso. Su corazón se quiebra al observar la adoración a un Dios hecho por manos humanas, mientras la gloria del verdadero Dios permanecía en su pecho. «Oh Dios, perdona a este pueblo», clamó Moisés, intercediendo por ellos. Su súplica resonó en los cielos, recordando que incluso en medio de la desobediencia, hay espacio para la gracia y la restauración. Dios escuchó. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras Moisés se acercaba a su pueblo, conoció que su destino pendía de un hilo. Las tablas de la ley no eran solo mandatos, eran la oferta de un pacto con el Creador. Cada uno de los 10 mandamientos representaba una invitación a vivir en libertad. Pero en la lucha entre creer en lo invisible y adorar lo tangible, ¿podrían los israelitas resistir la tentación del ídolo? Así, la historia de la fe y la duda comenzaba a desplegarse, creando el preludio de un futuro que aún estaba por revelarse en la nación de Israel. Moisés llegó al pie de la montaña, y al ver a su pueblo entregado a la adoración de un becerro de oro, sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Su corazón ardía con un fuego de tristeza y temor. Las tablas de piedra, grabadas con la ley divina, parecían pesar más que nunca en sus manos. El pueblo, que había visto las maravillas de Dios en Egipto, se había desviado por un deseo de inmediatez y seguridad. «¿Qué has hecho, oh Israel?», clamó Moisés, su voz resonando con autoridad ante la multitud inquieta.
Algunos se detuvieron, temerosos. Otros continuaron en su frenesí, viendo solo en el oro el alivio que deseaban con desesperación. Era un espectáculo desgarrador. Un rayo de desobediencia atravesando el corazón de la alianza que se había formado entre Yahvé y su pueblo. En ese momento, la voz del Altísimo resonó en el alma de Moisés. Ve y desciende, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Éxodo 32:7. El cálido sol del desierto parecía volverse frío como el hielo al entender lo que esto significaba. La promesa de un pacto estaba en peligro, no por la incapacidad del Creador sino por la infidelidad del pueblo. Moisés, sintiendo en su pecho el profundo amor del pastor por su rebaño, tomó una decisión. Conducido por un espíritu de intercesión, caminó con paso firme hacia el altar del ídolo, levantando su voz hacia el cielo. Oh Dios, no destruyas a tu pueblo, recuerda tu promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Su súplica era intensa, cargada de la verdad del amor y la misericordia divinas. Mientras tanto, en el cielo, el consejo de Dios se mantenía en misterio. He decidido el juicio, pero es tu intercesión, Moisés, lo que puede cambiar la ira en compasión. Las sombras se arremolinaban sobre la montaña, mientras el clima del cielo respondía a la súplica del siervo. La atmósfera estaba llena de tensión. Entonces, cuando Moisés finalmente rompió las tablas de piedra contra el suelo, el sonido fue como un trueno que atravesó el aire. Has despreciado la ley que Dios te ha dado, dijo él, con los fragmentos aún brillando en su corazón, como las promesas incuestionables. La frustración y el amor se mezclaron en su interior, y un nuevo entendimiento se abrigó en su alma. La ley, si bien sagrada, no podía reemplazar la importancia de la relación con el Creador. «Regresaremos al Señor», gritó Moisés, y algunos comenzaron a afligirse por sus acciones al notar la gravedad de su pecado. Era un momento de desasosiego, una sagrada convulsión que se extendió por la congregación. «Madre de la misericordia, no destruyas a tu pueblo», clamó Moisés, comprendiendo que, a pesar de las ofensas, el amor de Dios es más fuerte que la rebelión del ser humano. Sin embargo, en medio de toda esta agitación, una voz interna resonó en su corazón, revelando el plan eterno de Dios. Aunque el pueblo ha pecado, un remanente fiel se levantará entre ellos. Desde la obscuridad de la desobediencia, yo forjaré un nuevo pacto, escrito no en piedra, sino en sus corazones. Jeremías 31:33. Así, la historia de Israel no terminaría en esta traición. Este era solo el principio de una obra redentora que se desplegaría a través de las generaciones, una promesa que resonaría con el eco del perdón divino. La soberanía de Dios estaba en movimiento, y mientras Moisés levantaba nuevamente su voz al pueblo en el valle, el futuro aún guardaba secretos que revelarían la fidelidad de Dios en medio de la caída humana. ¿Podrían entender el mensaje de gracia que surgiría de su desobediencia? La respuesta a esta pregunta estaba a punto de transformarse en su realidad. Moisés se hallaba en una conmoción que desbordaba su alma. La rompedura de las tablas de piedra había sido como el rompimiento de un juramento hecho ante la presencia de Dios. La multitud lo miraba, algunos con miedo, otros llenos de confusión, mientras el sonido de su quebranto aún resonaba en el viento del desierto. «Alto pueblo de Israel», ordenó Moisés, sintiendo la urgencia de guiar a su gente hacia el arrepentimiento. «Dios ha visto vuestro pecado, y si no regresáis a Él de todo corazón, sufriréis las consecuencias de esta maldad. Haced sacrificio de vuestros corazones en lugar de buscar alivio en el oro falso, que no tiene vida». El eco de sus palabras fue como un llamado a despertar. Pero algunos, aferrados a la desesperación, respondieron: «¿Cómo podemos regresar a un Dios que no vemos? Este ídolo es nuestra seguridad». Un murmullo de desconfianza se esparció entre ellos como el polvo expulsado por una tormenta. Moisés, ardiente en espíritu, levantó su mano y clamó al Altísimo:
Oh Dios, tú que eres fuego consumidor y misericordioso a la vez, no permitas que la desobediencia anule tu promesa a este pueblo. En su corazón, el peso de su intercesión se volvía más pesado, sabiendo que todo estaba en juego. Entonces, en la oscura atmósfera, un relámpago de luz pareció atravesar las nubes, y la voz del Señor resonó en lo profundo del ser de Moisés. El resultado de su pecado es muerte, pero el amor intercede. Ve y dile al pueblo que se aparte de este ídolo. Limpia sus corazones y regresa. Yo daré nuevas oportunidades para restaurar el pacto. Con una resolución renovada, Moisés se volvió hacia el pueblo. Este ídolo de oro no puede salvarles. Es tiempo de volver a Yahvé nuestro Dios, que es celoso y apacible, pero también justo. El tiempo ha llegado de restaurar la relación que hemos perdido. Mientras hablaba, los corazones comenzaron a abrirse. Los rostros, antes llenos de rechazo, ahora estaban marcados con lágrimas de arrepentimiento. Uno a uno, los israelitas dejaron caer sus adornos dorados, simbolizando el abandono de su error. La luz del día comenzó a cambiar. Un resplandor de esperanza iluminó la pronta restauración que se alzaba ante ellos. En ese instante, algunas voces comenzaron a unirse en un lamento común. Perdona, oh Señor, queremos volver a ti, nuestro Dios. Moisés vio la transformación que ocurría y su propio corazón latía con gratitud. El amor de Dios estaba trabajando dentro de ellos. Pero él sabía que el verdadero cambio requeriría más que un simple acto de arrepentimiento. Debían ser instruidos nuevamente. Las tablas que se han quebrado simbolizan no solo la ley, sino nuestra necesidad de un corazón renovado, dijo Moisés, su voz llena de autoridad divina. Regresaré a la montaña y clamaré nuevamente al Señor. Él escribirá su ley en nuestros corazones, no más en piedra, sino para que podamos vivir por ella. Con esa declaración, Moisés ascendió una vez más la montaña. Mientras subía, la nube que cubría la cima se extendía como un manto de gloria, y los truenos rugían en el cielo, signo de la presencia de Yahvé. En su interior, Moisés sentía el peso de la misión que se le había encomendado. ¿Podría el pueblo permanecer firme en su compromiso con el Dios que había perdonado sus pecados? Las palabras de Dios comenzaron a reafirmar su lugar en su corazón. He aquí, haré un nuevo pacto. Quienes se arrepientan y se alejen del mal, encontrarán gracia. A través de este pueblo perdido, yo levantaré un nuevo comienzo. Mientras se acercaba a la cima y sus rodillas tocaban el suelo, Moisés tomó un momento para meditar. La montaña temblaba. El propósito divino estaba preparado para ser revelado. El futuro de la nación pendía de un hilo, y de lo alto de lo celestial, algo extraordinario se estaba gestando. ¿Cuál será, Señor, el destino de este pueblo que ha pecado? La pregunta caló en su alma, preparándose para recibir la inminente revelación de un nuevo pacto que cambiaría la historia. La respuesta estaba por ser desatada en el viento divino, una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Con cada paso que daba, la gloria de Dios sin duda se iba acercando más a su oído. Moisés se postró con humildad en la cima de la montaña, sintiendo el vibrar de la tierra bajo su cuerpo, como si el mismo suelo reconociera la presencia del Altísimo. La intensa luz que rodeaba la cumbre era casi abrumadora, y sus ojos buscaban el rostro de Dios en medio de la niebla. Era un lugar de santidad donde el cielo y la tierra se encontraban en una armonía perfecta. En la quietud del momento, escuchó la voz de Yahvé, clara y poderosa, como el eco de un trueno que resonaba en su interior. Moisés, escucha, he oído el clamor de mi pueblo. La perdición que trajeron sobre sí no ha pasado desapercibida para mí, y sin embargo, he decidido ofrecerles un nuevo pacto. Ve y háblales de mis mandamientos, que son la luz para su camino. Moisés temblaba de reverencia. ¿Qué dices, oh Dios? ¿Qué debo comunicar a este pueblo rebelde que ya ha quebrantado tu ley? La ansiedad pesaba en su corazón.
dado que sabía que la inclinación del pueblo hacia la desobediencia era grande, pero la compasión de Dios era aún mayor. Diles que soy un Dios celoso, continuó la voz, pero también un Dios de gracia y misericordia, que a pesar de su infidelidad, está dispuesto a restaurar su relación. Este es el pacto que ellos deberán guardar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Recuerda el día de reposo, para santificarlo. Las palabras resonaban en la mente y el corazón de Moisés. Unos mandamientos sagrados que no solo formarían las bases de su convivencia, sino que también revelarían el carácter santo de la relación entre Dios y su pueblo. Y las demás leyes, añadió el Dios eterno, serán enseñadas como guías de vida. Así como he escrito en la primera tabla, así volveré a escribir. Estos mandamientos son por amor y para la preservación de tu pueblo. Ellos deben conocer la bondad de su Creador. Con cada instrucción, el corazón de Moisés se llenaba de una mezcla de asombro y temor. ¿Podrían realmente recibir la ley con corazones humildes y obedientes? Al mismo tiempo, comprendía que este nuevo comienzo era un acto divino de misericordia, y se sentía infinitamente agradecido al ser el mediador entre Dios y su pueblo. Mientras descendía de la montaña, las palabras del Señor ardían en su espíritu. Sabía que la voz de Dios no solo había traído nuevas instrucciones, sino que también había marcado el camino a la redención. Su corazón latía por el privilegio de ser instrumento en las manos del Altísimo, aunque las dudas de su pueblo aún lo perseguían. ¿Tendrán el valor de escuchar esta nueva voz?, pensaba Moisés mientras observaba las sombras de Israel a lo lejos. Al llegar a donde estaban los israelitas, Moisés se detuvo, el aire cargado de expectación. Pueblo de Israel, he recibido la palabra del Señor, no solo para condenar vuestro pecado, sino para guiaros hacia un nuevo pacto. Preparaos para escuchar y obedecer, porque el Dios que os ha rescatado requiere de vosotros un corazón renovado. Pero en medio de su proclamación, una voz surgió del tumulto. ¿Qué nos ofrecerá este nuevo pacto? ¿Cómo podemos estar seguros de que no seremos desechados de su presencia una vez más? La incredulidad era palpable en el aire. Moisés, buscando en su interior la fortaleza del Señor, respondió: La promesa de Dios es segura. Él está dispuesto a hacer un nuevo comienzo. Si tornáis de vuestros caminos, hallaréis gracia nueva sobre gracia. Así, entre susurros de esperanza y murmullos de duda, el pueblo comenzaba a asimilar la magnitud de la palabra que les había traído. La sombra de la montaña parecía invitarles a la obediencia, una senda que los llevaría hacia la luz. En ese instante crucial, la revelación de su nuevo destino se alzaba como un susurro eterno, que les llamaba al arrepentimiento y a la fe. Pero en el fondo de su corazón, Moisés sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Cada mandamiento traía la resistencia de una generación que luchaba por liberar su corazón del ídolo hecho a mano. ¿Serían capaces de permanecer firmes en la promesa de un Dios que restauraba el pacto? Mientras el viento soplaba suavemente, recogiendo las palabras del cielo, Moisés se preparaba para testificar sobre el poder transformador de la ley escrita en tablas de piedra. Pero en la distancia, una sombra se asomaba, logrando que su corazón latiera con la inquietud de quien sabe que el verdadero destino de Israel está atado a su fidelidad a lo largo de generaciones. ¿Está dispuesto el pueblo de Dios a recibir el mensaje de retorno y obediencia que se avecina? La pregunta quedó suspendida, mientras el amanecer de un nuevo pacto se presentaba en el horizonte, donde la promesa de vida eterna aguardaba a ser proclamada. Cuando la voz de Moisés resonó entre el pueblo, un murmullo de incertidumbre se extendió. Los israelitas, cansados por su propia rebelión, sentían el peso de la culpa. Las sombras de la montaña se alzaban como guardianes de la presencia divina, mientras sus corazones batían al unísono con los latidos del cielo.
La llama de la esperanza comenzaba a encenderse entre ellos. «Oíd, Israel», exclamó Moisés, con voz clara y decidida. «El Dios de nuestros antepasados, que les rescató de la opresión de Egipto, nos ha hablado. Él ha revelado su deseo de tener una relación renovada, un pacto en el que podamos vivir en su gracia y sabiduría. Esta ley no es un fardo, sino un camino hacia la vida». Fue entonces que el anciano Aarón, hermano de Moisés, se acercó, sus ojos reflejando la preocupación. «Hermano, muchos aún recuerdan el oro derretido que se convirtió en ídolo. ¿Cómo podemos garantizar que no fracasaremos nuevamente?» Las palabras de Aarón evocaron recuerdos de tiempos tumultuosos, donde el pueblo, en su anhelo de seguridad, había creado ídolos que no podían salvarles. Pero la voz de Moisés resonó con una convicción renovada. El Señor nos da las herramientas necesarias para vivir de acuerdo a sus mandamientos. No será por nuestra propia fuerza, sino por su fuerza, que podamos vivir en fidelidad. Mientras el sol comenzaba a descender, bañando el desierto en tonos dorados, Moisés elevó su mirada hacia la montaña. Así como Dios nos ha traído hasta aquí, nos dará la fortaleza para cumplir su voluntad. Este es un llamado a la obediencia. Aquellos que escuchen y obedezcan, experimentarán la plenitud de su promesa. Con cada palabra, la multitud comenzó a encontrar consuelo, una certeza emergente en sus corazones. Las tablas de piedra que guardaría Moisés no eran solo piedras. Eran la revelación del corazón de Dios, un faro que iluminaría su sendero. Sin embargo, el pesar de la historia seguía persiguiéndoles. Moisés, en un momento de claridad, recordó la oración que había elevado en la montaña, preguntándose si su pueblo realmente estaba preparado para recibir el mandamiento del Señor. Se volvió hacia ellos. «Las tablas que llevaré son la entrega divina. Serán el testimonio de la gracia y la ley. ¿Pero estaréis dispuestos a comprometeros ante el Dios eterno?» El pueblo, tomando aliento, comenzó a responder con una sola voz. «Sí, haremos todo lo que el Señor ha ordenado». A pesar de la fragilidad humana, había un destello de esperanza en su determinación, pero en los límites del corazón de Moisés, una sombra se cernía. No todos en el campamento estaban de acuerdo. En las periferias, un grupo de personas murmuraba en silencio aquellas viejas tendencias de desobediencia y desconfianza, tentados a seguir caminos de rebelión. ¿Por qué seguir a un Dios que exige tanto?, se preguntaban. ¿No sería más sencillo regresar a lo conocido? Mientras el tiempo corría y la atmósfera se cargaba de fervor religioso, una presión creciente comenzaba a saturar la reunión. Dios, en su infinita sabiduría, había iniciado este nuevo pacto no solo para salvación, sino también como una prueba de la fe del pueblo. Y así, en un acto de fe, Moisés tomó la decisión de ascender nuevamente a la montaña, a la fuente de toda revelación. «He de recibir las tablas», se dijo a sí mismo con determinación, «las palabras que cambiarán nuestra historia y restaurarán nuestro propósito». Aún en la penumbra de su ansiedad, fue impulsado por el deseo de ver a su pueblo libre de dudas y miedos. ¿Podría la fe restaurar lo que el odio y la infidelidad habían quebrantado? Cuando estuvo a punto de alcanzar la cima, una voz resonó de nuevo en su interior. «Dile a mi pueblo que el futuro está en mis manos. Lo que he comenzado, lo llevaré a la perfección». Así fue como el siervo de Dios se preparó para recibir el mensaje que marcaría la historia de su pueblo y el destino de las naciones. Mientras se acercaba a la cumbre, las nubes se arremolinaban de manera misteriosa, y el aire cargado de expectación lo rodeaba como una bruma sagrada. Al llegar, una luz deslumbrante lo envolvió, y la voz del Altísimo resonó poderosamente. «La ley que te daré es un testimonio no solo de mi justicia, sino de mi amor. Llevarás este mensaje a los corazones de mi pueblo. En la obediencia se encuentra la verdad y la vida». Con cada palabra que ascendía en el aire, un nuevo capítulo comenzaba,
donde las promesas divinas esperarían ser cumplidas en la vida de una nación. Pero en la distancia, un eco sombrío resonaba. El desafío a la fe estaba por llegar. ¿Sería Israel capaz de sostener el compromiso que estaban a punto de hacer ante Dios? Las preguntas quedaban flotando en el aire como una invitación a lo desconocido, y el plan soberano del Altísimo se desdoblaba, aguardando revelaciones aún mayores. Mientras Moisés se encontraba en la cumbre elevada, la presencia del Señor lo rodeaba como un manto de gloria. Un resplandor divino descendía sobre él, y sus ojos, deslumbrados por el esplendor de lo sagrado, no podían apartarse de la maravilla que se desplegaba ante ellos. Sobre la piedra, en el corazón de la montaña, debía recibir lo que cambiaría el rumbo de la historia de su pueblo. Escribe estas palabras, ordenó la voz profunda y resonante de Dios, porque en ellas está la esencia de mi pacto y la guía que llevarás a mi pueblo. La vibrante solemnidad del momento se intensificaba. Cada palabra era un eco de la eternidad, un llamado a la humanidad a vivir en rectitud. Moisés, sintiendo el peso de su deber, no podía evitar recordar las quejas y miserias de sus compatriotas. ¿Cómo responderán, Señor? ¿Serán los corazones de tu pueblo suficientemente fuertes para acoger estas verdades? La voz de Dios, firme y amorosa, le indicó: Yo soy quien transformará sus corazones. Cuando escuchen mi palabra y vean mis obras, conocerán que estoy con ellos. Prometí a sus antepasados que los guiaría a una tierra buena y extensa. Este pacto será un signo de mi fidelidad. Mientras escribía las inscripciones sagradas en las tablas, un estremecimiento abrazó a Moisés, porque entendía que no eran solo leyes, eran un camino hacia la vida plena. Sin embargo, en el campamento, el murmullo de desconfianza que había comenzado en las periferias empezaba a crecer como una tormenta. ¿Un Dios que exige obediencia no sería un tirano?, cuestionaban algunos. No podemos confiar en un futuro incierto. Volvamos a las tierras de Egipto, donde sabíamos qué esperar. Las sombras del pasado se alzaban sobre ellos, y sus corazones parecían enredarse en la inseguridad. Mientras tanto, la luz que iluminaba a Moisés era un faro de esperanza para él. La revelación divina lo despojaba de sus dudas, y su espíritu se avivaba en la certeza de que había un propósito detrás del mandato divino. ¿Qué haré, Señor, si el pueblo se vuelve en contra de tus mandamientos? ¿Si vuelven a las antiguas prácticas de rebelión? Clamó, el temor asediando su espíritu. Tu papel es ser mi intermediario, respondió el Altísimo con voz de trueno. Debes descender y hablar con tu pueblo. Recuerda, haré maravillas en medio de ellos, y mi presencia será su refugio. Pero ellos deberán elegir, Josué 24:15, ¿a quién servirán, si a los dioses de sus padres o a mí, el Dios de Israel? Con cada tabla finalizada, Moisés sentía que el peso del deber se convertía en poder. La ley traería justicia, pero también llamaría a una vida de amor y obediencia. Cuando finalmente cortó el último anhelo de piedra, un silencio reverente llenó el aire. Estaba completo. Al inclinarse para partir de la cima, una incertidumbre llena de expectativa repicaba en su corazón. ¿Cómo recibiría Israel esta revelación? ¿Verían las leyes como medida de amor o como carga? Mientras se alejaba de la montaña, una sombra se cernía sobre el campamento. Moisés descendió de la montaña con las tablas firmadas por el dedo de Dios. Su rostro resplandecía con el reflejo de lo sagrado, y escuchó el eco de risas y festines a medida que se acercaba. Los israelitas, rodeados de un ídolo de oro, ofrecían sacrificios y danzaban ante lo que eran sus corazones divididos. En aquel instante, Moisés se detuvo, y el horror se apoderó de él. El pueblo estaba a punto de romper la promesa hecha ante el Señor. En su pecho resonaban las palabras que habían jurado. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Pero ahora, la desobediencia se manifestaba de forma palpable, y su corazón se estremeció. Oh Señor, ¿cómo enfrentaré esto?
exclamó Moisés mientras corría hacia el campamento, sus manos firmes en las tablillas sagradas. Un nuevo desafío estaba a punto de revelarse. El pacto divino que había sido escrito en piedra se enfrentaría a la rebelión de un pueblo inconstante. En este mar de dudas, el plan soberano de Dios comenzaba a desplegar sus misterios. ¿Podría el amor de Dios sobrepasar la rebelión de su pueblo una vez más? Al acercarse al campamento, Moisés sintió que su corazón latía en armonía con la urgencia de la situación. A medida que la reverberación de la música y los gritos festivos alcanzaban sus oídos, el peso de lo sagrado en sus manos se volvió un recordatorio de la responsabilidad que llevaba. Era más que una simple escritura. Era el poder de Dios, moldeando una nación, un pacto entre el Creador y su pueblo. Cuando entró en el campamento, sus ojos se posaron sobre la escena de caos y desobediencia. Danzaban en torno al becerro de oro, una imagen forjada por sus propias manos, donde una vez habían jurado lealtad al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Un dolor profundo se arraigó en su pecho. La fe y la gratitud se habían cambiado por la idolatría y el desprecio. ¿Qué has hecho?, gritó Moisés, dirigiéndose a Aarón, quien finalmente se había convertido en la voz de la multitud. ¿Qué llevaron a estas almas a la ruina? Has permitido que el pueblo se rebelara contra el Señor. Aarón se encogió, temblando, porque sabía que la ira de Dios estaba en juego. No lo permitas, hermano mío. Este pueblo es obstinado. Me dijeron que hiciéramos dioses que marcharan delante de ellos. Con un susurro entrecortado continuó. He aquí el oro que le dieron. Lo eché al fuego, y salió este becerro. Moisés, con las tablas en manos, se sintió como un formal testigo de la tragedia. Había recibido la ley para guiar, para liberar, y ahora se encontraba frente a una contaminación de todo lo que ahí representaban esos mandamientos. Con mano firme, levantó las tablas sobre su cabeza y las dejó caer, rompiendo el silencio sagrado de la montaña y expresando la ruptura del pacto que acababa de recibir. El sonido de las tablas al quebrarse resonó como un lamento de toda la tierra. Su corazón, que palpitaba con intención de liberar, ahora se llenaba de dolor. En aquel momento de desesperación, las palabras llenas de amor y dirección que Dios le había hablado parecían que se desvanecían en el aire como humo. No los destruiré, murmuró el Altísimo desde el abismo de su desolación, sino que buscaré su retorno. Moisés, convencido de su llamado intercesor, se dirigió hacia el pueblo. Pueblo de Israel, clamó, ¿quién está de parte del Señor? Venga a mí. Aun en medio de la confusión y la rebelión, un remanente comenzó a moverse hacia él. Sus corazones, aunque resquebrajados, anhelaban la verdad, la redención. Y así, tomando a los levitas, Moisés vio una oportunidad de restaurar la santidad del pacto. Levantaron la espada de justicia, y en obediencia a la voz de Dios, proclamaron la separación necesaria para volver a Él. Y sucedió que sus actos de arrepentimiento se convirtieron en una decisión soberana de volver al camino correcto. Moisés, en ese instante de clamor, entendió que su papel como mediador debía ser más fuerte que nunca. Perdona a este pueblo, suplicó. Si no, borra mi nombre del libro que has escrito. Su compromiso era total, una visceral intercesión, un reflejo del amor de Dios por su pueblo, la todavía vibrante luz del nacimiento de los mandamientos donde había rodado el sagrado destino, se asomaba ante el horizonte. En la distancia, entre el eco de la rebelión, el juicio se aproximaba, pero también la posibilidad de un renacer. Si la gracia podía sobrepasar la desobediencia, aún había esperanza. Mientras Moisés se dirigía nuevamente hacia la cumbre, una visión llena de misterio se le reveló. La voz de Dios retumbó de nuevo. Te daré otra tabla, porque mi promesa no se quebranta. Reflexiona entre el dolor y la revelación, porque haré algo grande en ti y en este pueblo. ¿Sería posible que, a través de la desobediencia, el amor de Dios mostrara su mayor propósito?
¿Podría el quebrantamiento llevar a una restauración más profunda de lo que jamás habían conocido? El misterio del plan soberano de Dios empezaba a dibujarse en la niebla del destino de Israel, una historia que cambiaría para siempre su relación con el Altísimo. Moisés se encontraba en la cima del monte, sus manos elevadas hacia el cielo, mientras el eco de su clamor reverberaba en las alturas. Un aire de solemnidad rodeaba aquella montaña sagrada, donde lo visible y lo invisible se entrelazaban en una danza divina. La angustia en su corazón era profunda, sabiendo que el pueblo al que había guiado se había sumido en la oscuridad de su propia creación. En su espíritu resonaba la advertencia de Dios, pero también la esperanza de la redención. Escribe estas palabras, ordenó nuevamente la voz celestial, porque yo he hecho alianza contigo y con Israel. Mientras Moisés escuchaba, la revelación iniciaba su curso, poniendo de manifiesto la amplitud del amor divino que supera todo entendimiento. La luz del Altísimo comenzó a moldear las nuevas tablas, y desde su interior se derramaban promesas de restauración y gracia. El corazón de Moisés latía con fervor, porque comprendía que no solo se trataba de piedras, sino de un pacto que daría forma a la identidad del pueblo elegido. En cada palabra que se le revelaba, percibía el reflejo del cielo y la profunda necesidad de su pueblo. Ningún otro Dios delante de mí, repitió en voz alta, recordando a los que habían caído en la trampa de la idolatría. Esta instrucción no era solo una regla, sino un recordatorio de su verdadera libertad. Bajando del monte, Moisés contemplaba la tierra que había conocido desde su niñez. Pero no era solo un retorno, era un regreso a una misión renovada. Las nuevas tablas estaban preparadas para dar dirección a corazones que había visto endurecidos. Mientras se acercaba al campamento, la visión de los levitas y los que habían regresado a la obediencia se hacía más clara. Había esperanza en medio de la crisis. Las sombras del disturbio aún envolvían al pueblo. Conforme Moisés se acercaba, líderes de la multitud se volvían hacia él, con miedo y angustia reflejados en sus rostros. ¿Qué has traído, Moisés?, preguntaron, sus voces llenas de ansiedad. He aquí el testimonio del Dios vivo, respondió él levantando las tablas luminosas. Las palabras de vida que marcarán un nuevo comienzo. Este pueblo debe oír las instrucciones del Altísimo. Sus palabras, teñidas de determinación, calaron hondo entre la multitud. Poco a poco los murmullos crecieron en fervor. Regresaremos al Señor, proclamaron algunos, mientras otros se arrodillaban en arrepentimiento, pues el miedo a la ira de Dios aún llenaba el aire. Pero no todos estaban dispuestos a escuchar. Los que permanecieron en la rebeldía temblaban ante las pronosticadas palabras de juicio, y Moisés, sintiendo el peso de sus decisiones, se sintió desgarrado en su intercesión. La lucha entre la justicia divina y el amor paternal se cernía sobre él como nube oscura. ¿Podría el pueblo una vez más ser vencedor ante su propia ruina? El eco de la voz del Altísimo resonó en su mente. No los destruiré. Te daré esta ley que, si la guardan, será luz en sus tinieblas. En ese momento, Moisés supo que el destino de Israel no solo estaba ligado a su capacidad de obedecer, sino también a la magnitud de la misericordia que se distribuye profusamente. Mientras sus ojos se iluminaban con la revelación de las nuevas tablas, un silencio sobrecogedor llenó el espacio. La presencia de Dios era palpable, como un sutil recordatorio de que había una segunda oportunidad. De pronto, un nuevo mensaje llegó a su corazón. Fíjate en mi pueblo, porque lo que yo haré en ellos será más grande de lo que imaginan. La promesa se extendía más allá de su propia visión. Una obra portentosa estaba por revelarse ante sus ojos. ¿Qué será de nosotros, Señor? ¿Qué nueva historia escribirás con nosotros?, se preguntó Moisés, mientras la luz de la soberanía divina comenzaba a desdibujar la desesperación. Sabía que las respuestas estaban por venir, y que el poder de Dios para restaurar iba mucho más allá que cualquier pecado. En su mente resonaba el eco de una nueva era por venir.
Así, en la cumbre del monte, un pacto renovado gritaba hacia el horizonte. El plan soberano se está revelando en medio de la humanidad caída. El pueblo sabrá que su Dios es fiel. Yo haré cosas aún mayores por ellos. Tiempos de angustia y liberación aguardaban a Israel, y el corazón de Moisés se llenó de asombro ante la profundidad del amor de Dios, por lo que estaba por venir. La historia no estaba terminada. Apenas empezaba a revelarse. Moisés, tocado por la majestad de Dios, descendió del monte con las tablas firmemente en sus manos. Su corazón ardía con el fuego de la revelación, como si cada mandamiento estuviese grabado no solo en piedra, sino en su propia alma. Los murmullos del pueblo seguían resonando en su mente, cada clamor una mezcla de esperanza y miedo, como olas de un mar turbulento. Al llegar al campamento, la escena era desgarradora. La multitud había creado un ídolo de oro, un becerro brillante que danzaba en el centro, un símbolo tangible de su desobediencia. Las risas y los gritos de júbilo parecían un insulto a la santidad divina que Moisés traía consigo. Su rostro se tornó grave, y el eco de la voz del Señor, como un tambor que retumbaba en su pecho, resonó de nuevo. Ve, tu pueblo ha corrompido su camino. Con cada paso que daba, la indignación crecía dentro de él. Entonces, cuando colocó sus ojos sobre la escena de idolatría, el fuego de la pasión divina lo consumió. Las tablas, señales de un nuevo pacto, cayeron de sus manos, estrellándose contra el suelo, en una explosión de fragmentos. El eco del quiebre resonó como un lamento en el cielo. ¿Qué habéis hecho?, bramó Moisés, la angustia y la rabia en su voz como un rayo desatado. La multitud se quedó en silencio, como si un manto de oscuridad hubiera caído sobre ellos. Se hizo evidente que el pecado había abierto una herida dolorosa, y la comunión con su Dios estaba en peligro de extinción. ¿Han olvidado la gloria del Altísimo en su deseo por lo efímero?, se preguntó. El corazón de Moisés se agitaba, dividido entre su amor por el pueblo y la ira del Señor por su deslealtad. Entonces, lleno de determinación, subió nuevamente al monte, ardiente en su intercesión. Allí, Señor, clamó, te suplico, perdona la iniquidad de este pueblo, porque si no, borra mi nombre de tu libro. Esa súplica de un corazón impetuoso resonó en el cielo, una mano levantada buscando la misericordia. La respuesta fue, en verdad, un eco de majestad. Quien pecare contra mí, a ese borraré de mi libro. Moisés comprendió entonces las implicaciones de la justicia divina y la profundidad de la gracia. La línea que trazaba entre salvación y condenación era sutil, y la misericordia se convertía en un camino hacia una nueva aventura. Bajó de la montaña rápidamente, su corazón con una mezcla de esperanza renovada y miedo reverencial. Cuando se enfrentó al pueblo, él habló, proclamando la ley del Señor con autoridad. Cada mandamiento resplandecía con luz, no solo como una regla, sino un recordatorio de la relación entre Dios y su pueblo. No tendréis dioses ajenos delante de mí. No haréis imagen ni ninguna semejanza. Las palabras penetraban en el alma de los presentes, y al escuchar, comenzaron a caer de rodillas, sus corazones quebrantados, sus ojos opacos brotando lágrimas de autenticidad. Este es el camino hacia la vida, continuó Moisés. La obediencia a su voz será nuestro norte en la tierra prometida. La energía del arrepentimiento atravesó la multitud, y por un momento, un destello de esperanza brilló en su corazón colectivo. Sin embargo, Moisés sabía que la lucha no había terminado. Con cada palabra pronunciada, su mirada se elevaba hacia el horizonte. Sabía que Dios tenía aún mayores propósitos para su pueblo. La voz de Dios resonaba en su interior como un murmullo. Lo que haré llevará a Israel a caminos de gloria. De su vientre brotará la salvación para todas las naciones. El plan soberano de Dios iba más allá de Israel. Era un reflejo del amor redentor que se extendía a toda la humanidad. Justo cuando la multitud parecía asentirse en entendimiento, una sombra de incertidumbre se deslizó entre ellos.
¿Y si fallamos otra vez? Algunos murmuraron, con miedos arrastrándose desde lo más profundo. Pero aquí está la promesa, replicó Moisés, con la autoridad divina brillando a través de él. Él no abandonará a su pueblo, y aunque somos polvo, su amor prevalecerá. Con esto, el aire estaba impregnado de expectativas de redención. Así que, en ese cruce de caminos, la historia de un pueblo quebrantado y un Dios fiel se uniría en la narrativa de la salvación. Mientras Moisés miraba a las tablas de la ley, sabía que el verdadero camino hacia la libertad había comenzado, un camino que revelaría aún más el extraordinario propósito divino que aguardaba su cumplimiento en el futuro. Moisés, con el rostro aún resplandeciente por la gloria de Dios, se enfrentó a los hijos de Israel, su corazón palpitante dividido entre el anhelo de restauración y la tristeza por su traición. La multitud, ahora en silencio, era un mar de rostros apagados, símbolos de la culpa que habían soportado tras haber fallado a su Dios. La revelación de los mandamientos no era solo un conjunto de reglas, sino una carta de amor del Altísimo, un recordatorio de la fidelidad del Creador hacia un pueblo que había estado a punto de perderse en la oscuridad de la idolatría. Este es el camino de la vida que el Señor nos ha mostrado, proclamó Moisés, y su voz resonó con una autoridad que solo provenía de la presencia divina. No volváis a las sombras de la desobediencia. Mirad este pacto, escrito en piedra, como un testimonio de la relación que Dios desea con nosotros. Él es celoso y justo, pero también lleno de gracia y verdad. Mientras las palabras del líder caían sobre su pueblo, un murmullo comenzó a surgir, como si la voz del arrepentimiento empezara a despertar corazones dormidos. Los que antes danzaban en torno al becerro de oro, sentían el peso del pecado en sus pechos. De repente, un hombre se levantó y se dirigió hacia el centro de la multitud, su mirada llena de arrepentimiento. Yo he pecado contra el Señor. Debemos volver a nuestro Dios, que aún desea hacernos su pueblo. Poco a poco, otros siguieron su ejemplo, y pronto una ola de confesiones se apoderó del campamento. Sus corazones, antes endurecidos, ahora se quebraban en la luz de la verdad que traía Moisés. Debemos regresar a Yahvé, clamaban. Él es misericordioso y está dispuesto a perdonar. Moisés, viendo cómo el pueblo comenzaba a reconocer la grandeza del amor de Dios, sintió un alivio en su interior. Abrid vuestros corazones, porque el camino hacia la redención está delante de vosotros, les animó. El Señor nos ofrece otra oportunidad para reafirmar nuestro compromiso. Si decidimos caminar en sus caminos, lo hallaremos cerca de nuestras plegarias. A medida que continuaba hablando con fervor, la luz del atardecer bañaba el campamento con un resplandor dorado, simbolizando la llegada de un nuevo día. Moisés recordó las palabras que le hablara el Altísimo en la montaña. ¿Por dónde iré? Su gloria irá con nosotros, hasta la tierra prometida. Y aun si tropezamos, su gracia nos levanta. El pueblo, con renovado fervor y en un acto de unidad, se unió para ofrecer sacrificios, aunque los ecos de sus antiguas transgresiones aún resonaban en sus corazones. Muchos se arrodillaron, llorando por su infidelidad, mientras el humo de sus ofrendas ascendía al cielo como una súplica de restauración. Sin embargo, en medio del clima de arrepentimiento, un pequeño grupo persistía en la resistencia. Desde las sombras del campamento, algunos murmuraban entre sí, alimentando dudas sobre el nuevo pacto establecido por Moisés. ¿Por qué seguimos a un Dios que exige tanto? Antes, en Egipto, al menos teníamos seguridad, repetían, buscando desesperadamente aferrarse a la imagen de un pasado que ya no les pertenecía. Moisés se sintió desgarrado por esta resistencia. De pie ante su pueblo, sintió el peso de una elección crítica, un llamado renovado a la obediencia y el perdón del Altísimo, frente a la sombra de la inseguridad que muchos aún llevaban. Él sabía que no todos los corazones estarían listos para abrazar ese nuevo comienzo. «No os dejéis engañar», exclamó. «Dios es fiel.
y a pesar de nuestra rebelión, Él nos está ofreciendo un pacto renovado. Este no es solo un mandato, es nuestra oportunidad de restaurar la relación que hemos perdido. Abrid vuestros corazones, porque Él está aquí, listo para sanarnos y guiarnos. Fuerzas divinas comenzaban a moverse, y la atmósfera de angustia se transformaba en una de esperanza. En esa lucha entre la duda y la fe, un niño se acercó tímidamente, mostrando una pequeña ofrenda de su propia cosecha. «Yo quiero ofrecerme al Señor para seguir sus caminos», dijo con voz temblorosa, y la multitud se silenció ante la pureza de su corazón. Moisés sintió que la gloria del Señor se manifestaba entre ellos. «He aquí un corazón que busca al Señor», proclamó, y el eco de sus palabras fue como un clamor de redención. Así debe ser nuestro pueblo, gentiles y sinceros en el arrepentimiento. ¿Aceptamos el llamamiento de Dios a ser su luz en medio de las naciones? Ese joven gesto encendió una chispa de fe en el campamento, una señal de que la nube de la desobediencia podría disiparse. Las voces, antes divididas por el desánimo, comenzaron a unirse en un clamor de unidad y propósito. «Sí, regresaremos al Señor», resonó la respuesta, y aquel arrebato de adoración se elevaba como una fragancia suave ante el trono celestial. Así, mientras Moisés guiaba a su pueblo, sintió que el futuro comenzaba a revelarse. El plan soberano de Dios se extendía, mostrando que incluso a través de la lucha y el quebranto, la esperanza podía florecer. Cada acto de fe, cada súplica de arrepentimiento, se convertía en una construcción del nuevo pacto. Qué nuevas maravillas esperaban al pueblo de Israel en su camino hacia la tierra prometida. Al elevar su mirada hacia el horizonte, el corazón de Moisés vibraba con anticipación, sabiendo que el plan divino estaba llevando a su pueblo a un destino que aún no podían imaginar.